Hola, buenas tardes y bienvenidos a Charlas con Juan. Una vez más acá, hoy en una edición especial que tenemos para reemplazar nuestra charla de la semana pasada, que desafortunadamente no pudimos hacer por problemas técnicos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante son los requisitos de seguridad física para materiales nucleares. Y para eso tenemos tal vez uno de los invitados más especiales que hemos tenido en el programa, y es el jefe de seguridad física nuclear de la Autoridad Regulatoria Argentina, Carlos Rodríguez. Carlos, bienvenido a Charlas con Juan. Gracias, Juan. Un placer poder encontrarnos después del fallido intento de hace una semana. ¿Cómo estás, Carlos? Está haciendo frío, estás en Buenos Aires, ¿no? Oh, está helado esto. Sí. Estaban 2 días de 1 y 2 grados de temperatura de mínima y está medio mundo resfriado, así que Me imagino. disculpa el tono de voz, pero bueno. No, no señor. Bueno, como en todos los programas que tenemos, la primera parte la dedicamos un poco a que nuestra audiencia conozca a nuestro invitado, te conozca a ti. Entonces queríamos, ¿por qué no nos cuentas un poquito dónde naciste, de dónde eres, cómo entraste en este mundo nuclear y cómo llegaste hasta donde estás hoy en día? Bueno, soy nacido aquí en mismo Buenos Aires. Uh-huh. Los porteños, como nos dicen el resto de la provincia, que somos engreídos, arrogantes. Todos los países. Como toda gran capital, exactamente. Ciudad que amo directamente, ¿no? Sí. Bueno, de joven fui un díscolo, como todo joven. Me gustaba hacer muchos deportes, rugby, fútbol, correr competencias automovilísticas, de todo un poco. Sí. No tenía los medios, pero bueno, había un amigo que era un preparador en aquella época existía la llamada Fórmula 4, Okay. La Fórmula 1, pero mucho menos potentes. Sí. Y bueno, tuve la oportunidad de hacer un par de incursiones en el autódromo acá de Buenos Aires. Hoy en día parezco un bisabuelo manejando. Supongo que es normal, la evolución normal de la vida, ¿no? Pero en esa época ganaste las carreras y te metiste a competir, pues. No, sí, pero no gané. No gané, había cada monstruo que ya venían con 100 carreras encima. Pero no defraudé, salí en la mitad más o menos. ¿Y por qué paró el automovilismo? Y los medios, para hacer el titular, es muy costoso, sí. Muy costoso. ¿Y después cómo seguiste? ¿Cómo te metiste en esto? Mira, mi familia éramos 4 hermanos. Digo éramos porque desgraciadamente mi hermana mayor falleció hace unos años. Mi padre era, como se solía hacer en la época, era el único sostén e ingreso del dinero. Mi mamá era ama de casa. Entonces estábamos no justos, pero justos. Cuando terminé la escuela secundaria, dije, bueno, quería seguir alguna carrera universitaria, no tenía muy claro en ese momento cuál. Mi padre me dijo, ¿por qué no entras en bomberos? Yo le digo, ¿en bomberos? Yo ni idea. Me dice, sí, porque hay un programa de bomberos de Policía Federal que son pagos, hacen un horario de 24 horas de guardia por 48 horas libres. Sí. Y tienes un sueldo, que no es el sueldo, es un sueldito interesante, sí, para poder soportar tus estudios. Bueno, y así fue. Okay. Hoy en día digo, si digo que entré por vocación en bomberos, mentiría, ¿no? Pero claro. Tuve 21 años ahí,
llegué a ser comandante en la ciudad de Buenos Aires y Wow. es haciendo un raconto de mi vida, me parece que es lo que amo. Pero sí, llegaste a querer mucho ese tema, llegaste a querer Uf, mucho esa profesión. muchísimo, muchísimo. Claro. Digamos, hoy en día el átomo me ha dado de comer y un buen pasar, pero como amor está todavía aquel remanente, ¿no? De la juventud. ¿Y qué es lo que más te gustaba de esa parte de los bomberos? ¿Qué era lo que más te gustaba? Primero se aprendía mucho a trabajar en equipo, eso es Sí, claro. Uno puede ser el bombero con mayúsculas y si no tiene soporte de otro al lado que colabore, se hace muy difícil. Y segundo, bueno, así como en algunos salvamentos o en incendios moría gente, era un dolor y cuando volvíamos en la autobomba al cuartel era un silencio absoluto, pero cada vez que salvamos a alguien nos sentíamos Dios, nos sentíamos Dios. maravilloso, maravilloso debía O ser. sea, era muy, muy cíclico, pero amable, muy lindo, muy lindo. Me gustó mucho. Sí, en Colombia los bomberos son voluntarios. ¿Allá es lo mismo o es una fuerza No, pública o cómo funciona? acá en todo el país son voluntarios, está la Federación de Bomberos Voluntarios, salvo 3 policías locales de 3 capitales, Buenos Aires, Santa Fe y otra provincia, otro estado que es Córdoba. Ujú, Son los únicos que tienen un grupo profesional de bomberos pagos. El ok. resto son voluntarios, sí. Y entonces empiezas tus estudios en paralelo, en lo que dices al átomo. Empiezas a estudiar el átomo. Sí, pero estaba muy desconcertado. Fíjate que estudié de todo un poco. Primero 4 años de Derecho, después 2 años de Ingeniería. Ujú. Y la verdad, en Derecho iba porque tenían las mejores chicas de la universidad. Lo confieso. De Pero acuerdo, sí, tenía 18 años, o sea, claro. era casi normal. Sí, sí, sí. En ingeniería me quedaba muy tras mano, se me complicaban los horarios y mi padre era médico y dije, voy a ver qué pasa acá. Sí. Tuve 1 año y medio, pasé los primeros filtros, bien. Claro, pero después me había que ya casado, llegaron mis 2 primeros hijos, tengo 4. Ujú. Así que, y con el sueldo de bomberos estaba medio justo, entonces en esa época tenía sueldo de bombero, vendí libros por la calle, Sí, de todo un poco, bobiné sí. motor, etcétera, etcétera. Pero bueno, y está aquí que estando en bomberos en el año, hace 1000 años, en el 78, Ujú. me dan una salida en el puerto de Buenos Aires, que fue un incendio de lo más grande que hubo en 30 años, ¿no? No, Este, y lo curioso de eso que el superior capo de bomberos estaba con nosotros y me dice, acabo de ver algo metálico con el trébol radiactivo. O sea, todo esto se había caído la losa del depósito del portuario sobre el sí. equipo. Era un contenedor con cobalto. Y me enteré después. Sí, Entonces hice sacar a toda mi gente y llamamos al servicio de emergencia de la RN, que en ese momento éramos todos CONEA, Comisión Nacional de Energía Atómica. sí. Hicieron un buen trabajo, nos dijeron, y se me ocurrió, digo, escúchame, a mí y otras unidades de bomberos, ante estos eventos corremos riesgo de radiación, Claro, por, por desconocimiento. claro. Por conclusión, hicieron una excepción y me anotaron en el primer curso posgrado que se hace aquí en el Centro Atómico Seiza, que son 9 meses, jornada completa, que es lo decimos con orgullo, es el curso número 1 en el mundo de habla hispana, ¿no? Que es 6 meses de protección radiológica y 3 meses de seguridad nuclear. Sí, Han pasado ya más de 1000 extranjeros, sí, es han muy venido. famoso. De hecho, en mi curso, que fue el primero en el año 80, tuve un compañero, un compatriota de ustedes, no sé si lo conocen, Eduardo ¿Quién? Sánchez Serra, Sí, claro, yo sé quién es. un Claro que sí. careco, Sí, 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 sí. muy Y amigote, muy. claro, sí, ese curso es famoso en todo el mundo. ¿No?
Y bueno, y ahí empecé a hacer trabajos, estando en bomberos aún, empecé a hacer trabajo para la CONEA, que me pedían eventos externos inducidos por el hombre, para las centrales nucleares, para los centros atómicos, evaluación del riesgo de incendio y explosiones en cada lugar. Sí. Una buena época productiva, digamos. Y unos años después, por un incidente más social que otra cosa con el número 1 de bomberos, digo, me fui. Sí. Medio a sabiendas que Dan Benison, no sé, lo habrán conocido, supongo, y los jerarcas de la CONEA con quienes trabajaba en el acto me iban a convocar para que siguiera con ellos, y así fue. Y así En fue. en el año 89 entré en la gerencia de protección radiológica en ese momento de CONEA, hasta el año 94, que se triparticiona, quedó la llamada CONEA residual, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la NASA, no como la NASA americana, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es la explotadora y operadora de las centrales nucleares. El grupo nuestro, el ARN, es el más chico, digamos, quizá el más profesional. Somos 300 personas que supervisamos a los otros dos y a todos los 1.500, creo que son del orden de 1.500 usuarios de material radioactivo en el país, Sí. que manejan cerca de entre 7.800 y 8.000 fuentes radiactivas. Entonces, la ARN de distintos grupos, el mío es uno, de seguridad física nuclear, hay otro de seguridad física para fuentes, que tienen menor actividad. Sí. Y después están los clásicos, salvaguardia, protección radiológica, la gerencia de centrales nucleares y laboratorios en el Centro Atómico Seiza. Bueno, y me encargó el directorio en el 97, cuando se firma la llamada ley nuclear, que me hiciera cargo de este tema. Y bueno, se armó un lindo grupo. Uno de los primeros que pude conseguir que venga conmigo fue Sergio Menossi. Sí. Y hasta el año 2007, unos 10 años más o menos. Y en el 2008 la Cancillería a fines del 2007 la Cancillería Argentina me pide si podía ir a Brasil, a Río de Janeiro, a la BAC, la Agencia Brasileña de Contabilidad y Control, Brasil-Argentina, como oficial de operaciones para manejar la parte argentina en operaciones conjuntas, ¿no? Y estuve casi 9 años, hasta el 16. Estuviste en Río, ¿no? En Río, sí. En Río, viajando por todos lados, pero básicamente la base en Río. Y bueno, en el 16 ya medio que me cansé, quería ver a mis chicos, y que son chicos ya grandes ahora. Claro. Y que decidí volver, no renovar el contrato, y bueno, y cuando volví me engancharon en esto de vuelta. Y acá estamos. Ahí estás. Qué buena historia. El tema de los bomberos me parece fascinante. Me parece increíble. Y a mí me encanta. Repito, es un amor de la vieja época, ¿no? Una profesión que debe dar, como dices tú, muchas tristezas, pero muchas satisfacciones también. Y Buenos Aires, como toda gran metrópoli, tenía del orden de, por unidad, por cuartel, que son 9, del orden de 1.000 intervenciones por año cada uno. Contando desde un gran incendio, un salvamento de personas, una explosión, un vehículo en la vía pública, hasta un árbol que se quemaba en la acera. O sea, ¿Y la única vez que te encontraste un material radioactivo fue en el puerto? Fue en el puerto, sí señor. Otra vez, pero menor, en un sanatorio, Antártida, que había un servicio de medicina nuclear en el subsuelo, Sí. pero fue periférico, el fuego no afectó el lugar. Ok. No, sí, tranquilo. Bueno, entrando un poco en el tema, Carlos, nosotros en Charlas con Juan nos hemos enfocado tradicionalmente pues, en las fuentes radiactivas. Y quisiera que empezaras de pronto explicándonos cuál es la diferencia entre los materiales radioactivos y los materiales nucleares, cuál es esa diferencia. Mira, hay una vieja historia de protección física de material nuclear, junto con su prima, que es la salvaguardias nucleares. Ambos
estaban siempre bajo el umbrella, el paraguas de el llamado no proliferación internacional. Sí. Hasta la caída del muro de Berlín significó un cambio importante porque protección física era algo muy chiquito y se empezó a notar que había muchos materiales nucleares y fuentes de radiación y cerebros que se vendían de la ex-URSS, de distintos países, Checoslovaquia, Rusia mismo. Empezó a haber un descontrol de tanto de fuentes como de material nuclear estos en menor monta, ¿no? Sí. Entonces empezó a crecer el tema y siguió siempre creciendo hasta que explotó después del 11 de septiembre en las Torres. Fíjate que a mí me ha tocado participar como delegado argentino en las 6 reuniones de discusiones para crear la Convención de Protección Física, ¿no? Uh-huh. Empezó 2 meses después, en noviembre del 2001. Y realmente todos los esfuerzos, incluso económicos, que ponían las grandes potencias para asistir al organismo internacional, salvaguardia quedó aquí, protección radiológica un poco menos y seguridad física hizo esto, explotó allá arriba. Entonces empezó a haber cursos por todos lados, capacitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Medida de prevención del tráfico ilícito. Claro. Por ese miedo de que tal vez catapultado por el tema de las torres, de que estos materiales pudiesen usarse para esos fines. Mira, materiales nucleares son básicamente uranio, plutonio y torio. Uh-huh. Y los dos primeros sirven para hacer armas de destrucción masiva, bombas atómicas. En las fuentes no hay ese problema. En las fuentes podemos tener la llamada bomba sucia. Sí. Yo puedo cometer un atentado con una fuente de cesio de 100 curies, la pongo, si quiero causar terror, la pongo, no sé, en un arenero donde juegan los chicos y día después va a haber algunos contaminados. Claro. O poner un pequeño explosivo para diseminar radiación en el medio ambiente. El material nuclear tiene muchos controles, muchos salvaguardias, hace básicamente contabilidad y control al microgramo de cada planta de todo el mundo, qué entra, qué sale, qué se produce, qué derivados tiene, etcétera, etcétera. Y en seguridad física le hacemos la contención de eso, la prevención del retiro no autorizado de material nuclear con fines ilícitos y el sabotaje, básicamente, ¿no? Que ha habido la diferencia de esos materiales, diferencia del material nuclear a esos materiales, digamos, como los radiológicos, que puedes hacer la bomba sucia, ¿cuál es la diferencia predominante? Desde luego con unos puedes hacer una bomba nuclear, con otros no, ¿ciertos? Pero ¿cuál es esa diferencia importante? Con una bomba sucia puedo causar una conmoción interior, digamos, en un país, un atentado individual, como fue con el ruso que no recuerdo el apellido, que le dieron Polonio y que murió, no recuerdo el nombre. Bueno, ese tipo de acciones. Las otras pueden hacer desaparecer un país. La nuclear, o sea, hay una gran diferencia. ¿Y tú crees que esa... Se controlan todas, por supuesto, ¿no? Pero... ¿Y tú crees que esa amenaza contra los materiales nucleares sí es una amenaza real? ¿Y tú crees y ha evolucionado en el tiempo? ¿O cómo ves ese tema de la amenaza? Está muy controlado todo. Sin embargo, hay países díscolos, por ponerle algún nombre, el caso Irán, por ejemplo. Hasta hace una semana anunció que iba a seguir fuera de convenio con el organismo internacional y va a seguir con la instalación de centrífugas que sirven para enriquecer uranio. Ajá. El uranio enriquecido, grado nuclear se llama, tiene que llegar al 90% de enriquecimiento para poder realizar un arma, construir un arma. Fíjate que en el caso nuestro, en Argentina había uranio al 90% en reactores de investigación, que tenemos 9, pero que fue provisto, en 3 de ellos había el 90% provisto por los Estados Unidos como desarrollo. Sí. Ya en un proyecto que hubo se retiró ese material, Estados Unidos de todo el mundo retiró el material 90, se lo llevó de vuelta, digamos. Ok. Nuestros quedaron al 20%, que andan perfectamente bien los reactores, ¿no? Para producir materiales de uso médico,
etcétera, etcétera. Si no tenían que tenerlo, no tan... Bajo control lo querían tener ellos, y Claro. me pareció razonable. Uh-huh. Y fíjate que por salvaguardias, tanto Brasil como Argentina, que somos, digamos, quizás los más desarrollados en la zona sur, estamos habilitados a enriquecer uranio hasta el 5%. Okay. Para mejorar la eficiencia de quemado de las barras combustibles en los reactores, básicamente. Sí. Si queremos hacer una campaña para producir al 20% para alimentar los reactores de investigación, hay que pedir un permiso especial con 180 días de antelación y otros requisitos, ¿no? ¿A quién se le pide ese permiso? Oye, a los organismos, A la OEA. sí, que tiene un team muy grande, muy fuerte y muy capacitado de inspectores. Y esa diferencia de enriquecimiento entre el 5 y el 20, me imagino que plantea unos riesgos adicionales importantes, o por qué ese control No, mayor. pasa a tener mayores controles desde que se anuncia que se va a producir hasta que se termina la producción e ingresa en un reactor de investigación. Hay férreos controles nuestros como autoridad regulatoria internamente y de la agencia también, ¿no? Claro. Que no se Y desvíe de lo propuesto, digamos. ya al 20% lo puedes utilizar en otras aplicaciones, No digamos, bélicas, no bélicas. no bélicas. No, no. ¿A qué enriquecimiento lo puedes utilizar en una aplicación bélica? 90% Tiene que estar en se llama grado de pureza nuclear en la jerga, que es a partir de ahí hay no controles. Está todo el mundo encima, digamos. Entonces, ¿cuáles son estos riesgos que que deben ser considerados, digámoslo así, en la protección de estos materiales nucleares? Los riesgos, te digo, están muy bien después de tantos años y la Convención misma de Protección Física ha puesto tantos requisitos por consenso entre los países que está muy limitado todo. Por ejemplo, para nosotros, yo lo que pude ver en las discusiones en Viena de la Convención, creo que hubo discusiones fuertísimas, hasta night session, hubo sesiones nocturnas durante un año y medio. Países que hacían mucho hincapié en la parte legislativa de cada país. Por ejemplo, alguien dijo, no importa quién lo dijo, si yo detecto un acto terrorista con material nuclear en mi país, puedo cruzar estoy persiguiendo a los delincuentes, puedo atravesar la frontera y perseguirlo en el país vecino. Y todo el mundo dijo, no, esto es inaceptable. Claro. De ahí salió el tema de pronta notificación de incidentes, cooperación entre los países, todo bello, pero eso no. Y yo creo, haciendo un resumen de todas las discusiones, creo que lo que se llamaron principios fundamentales de la Convención, que son 12, si mal no recuerdo, sí, son 12. Uh-huh. Si uno los cumple al pie de la letra, es un arma excelente de control. Fíjense, alguien nombró, creo, el tema del INCIR, la información circular de la agencia, el 225, A revisión 225, sí. Uh-huh. 5, que básicamente la convención es binding, es vinculante, Uh-huh. es aplicada por los países. El 225 no, es una guía. Sí. Pero para los que estamos en el tema es exagerando la Biblia, porque es un compendio excelente de todo lo que transmitió en los principios fundamentales y en cada uno de ellos la convención, cómo aplicarlo en cada país. O sea, para nosotros es una herramienta muy útil y fuente de consulta periódica, ¿no? Es la guía de la protección física de estos materiales nucleares. Ahí es, digamos, como dices tú, es la Biblia. Sigue la pauta de la convención, digo, ¿no? Es el espíritu de la convención, y está muy bien hecho. Los 12 principios fundamentales detalla cada uno qué tiene que hacer el Estado, cada Estado, para llegar a un objetivo feliz, digamos, un resultado feliz en el tema, ¿no? Pero ¿cuál crees tú que sean los principales riesgos que tienen estos materiales radioactivos? Riesgos, digamos, de seguridad física.
¿La fuente de radiación o los materiales nucleares? Los materiales nucleares. Básicamente lo que dice la Convención. El retiro no autorizado está muy controlado. El sistema de seguridad física tiene que ser lo suficientemente eficiente para tener control de que no entre ni salga un tornillo si no está autorizado. O sea, el robo, digamos, o la sustracción no autorizada es uno de los grandes riesgos, digamos, el robo así Claro, total. ¿no? Y el otro que la Convención hace un fuerte hincapié es en el sabotaje. Claro. La Comisión habla de actuado por insiders, dice in collusion with outsiders, o sea, alguien del exterior que trabaja con el interno que hace un sabotaje y bueno, lo que fuere. Hay muchos temas de cybersecurity. Bueno, nosotros estamos en contacto con una persona que estuvo 16 años en Interpol y hoy en día es el jefe de cybercrime, lo llaman en la jerga policial, que está trabajando en la Policía Federal Argentina y eso nos está dando ilustración en la materia para aplicar en las instalaciones, ¿no? Ese Y es un también, gran tema, ¿no? Ese es un gran tema, el de cyber, ese riesgo de cyber es fuertísimo. yo reconozco que en ese tema estoy en pañales, ¿no? Claro. Mis hijos, tengo dos que son analistas de sistemas y me cargan, me dicen, "Pa, vos conocés dónde está el on y el off de la computadora". Y casi tienen razón, un poquito más. Sí, el verde es el on y el otro es el rojito. Y en el celular yo escribo así con un dedo y ellos andan, qué sé yo. Pero bueno, es otra edad, Pero otra generación. entonces tenías robo, sabotaje, el ciber, ¿cierto? Los ciberataques. Sí. ¿Qué otro riesgo podría haber? ¿O qué otro riesgo es importante para los materiales nucleares específicos? Porque en una de las fuentes selladas, las móviles pequeñas, pues tienen, ¿no? Es diferente, pero Mira, para en estos. los cursos que damos, tienen una base con el mejor curso que hay en el mundo que se hace en Albuquerque, en Nuevo México. Sí, A donde mí me está tocó Sandía. en En San Diego, Sandía. de los laboratorios americanos, el que se encarga o maneja la parte de protección física. Sí. Realmente es un curso de muy buen nivel. Me tocó hacerlo como alumno y después como guest speaker 3 años después. Y realmente es muy, muy bueno. Y se habla mucho de las defensa in deep, de las defensas en profundidad, las barreras físicas y humanas, digamos, porque el sentido de un sistema correcto, ideal de protección física es el delicado equilibrio entre los recursos tecnológicos, un sensor de microondas, cámara, TV, cables enterrados, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Y la fuerza de respuesta humana, que tiene que estar capacitada. Yo simplemente en aquel momento, cuando hice el curso, me planteaba, digo, sí, sería ideal, pero esto es caro, la parte tecnológica y actualizada permanentemente. Entonces dije, bueno, tenemos una buena fuerza de respuesta, vamos a capacitarla más aún, y bueno. Y un día me tocó ir a Irak, en la época antes de que cayera Saddam. Sí. Formamos la OIA y Naciones Unidas armó lo que se llamó ANSCOM, una comisión especial de Naciones Unidas, que éramos 106 inspectores de todo el mundo. Solo 6 éramos de la parte nuclear. Después había una treintena de misilístico, balístico y químico bacteriológico. El objetivo era controlar que no se produjeran armas de destrucción masiva en Irak. Y fuimos a un par de centros atómicos chicos que yo tenía, unos 120 kilómetros de desierto, 100 para allá, qué sé yo, a laboratorios importantes, grandes. Y yo miraba, aproveché y entraba a mirar qué tenían de seguridad, de security. Sí. Básicamente la fuerza era humana. No tenía alguna camarita por algún lado y nada más. Y esto es preocupante. Son, claro, un tema de disponibilidad de presupuesto, ¿no? Y cuando volví acá y después del curso de Albuquerque nos planteamos, bueno, esto hay que buscar un equilibrio. Por suerte, ser parte de la autoridad regulatoria nos dio la potestad de a poco ir sumando requerimientos a las instalaciones, a cada responsable de cada instalación,
colaborar de alguna forma, no económica obviamente, pero para que fueran mejorando los sistemas, ¿no? Y hoy en día creo que tenemos un sistema de protección física promedio en las 30 y pico instalaciones, 8 puntos, digamos. Siempre falta algo. Pero estamos satisfechos. Pero es increíble lo que mencionas de cuando la instalación es menos sofisticada en seguridad, ¿cierto? Es más como tú la que viste, que era mucho más fuerza humana, no había tanta seguridad sino en una cámara. Pues está expuesta a cierto tipo de riesgos como la parte del insider threat, ¿no? La parte de la... Sí, Y si es más sofisticada, entonces se expone a otro tipo de riesgos como el cyber, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo sí, varía? pero el tema que hay software asociados para buscar ese equilibrio matemáticamente. Interesante. Sí, uno puede ir poniendo barreras adicionales, paredes, puertas adicionales para evitar que el intruso, si es un ataque exterior, llegue Sí, hasta la llamada área vital, que es donde está el material nuclear. Después está sí. dentro de una zona protegida, a su vez dentro de una zona controlada, y hasta la doble alambrada perimetral con 1000 sensores de todo tipo. Ese software dice, bueno, usted pone, en vez de esta puerta, en vez de ser de madera, juega con el software. En vez de ser de madera, póngala de acero, de tal Sí. espesor. Entonces uno mira y la demora, caramba. La interrupción del adversario, como se llama en la jerga, ha crecido al 0,6%. Tendremos un éxito al 60% cualquier intrusión. En Y la así va. demora, porque te calcula la que hay una demora adicional, claro. Sí, sí, sí. Detección del arma, demora y respuesta, las 4 etapas Sí. del ciclo de... Ahora, claro, nos llega un momento que se va ralentizando esa subida de cosas. Entonces yo puedo poner $1.000.000 que había puesto y llegué al 0,7. Y pongo otro $1.000.000 y llega al 0,71. Entonces llega un momento que se equilibra el sistema, el resto es humano. Sí, claro. Las mejoras ya son marginales, ya no no tienen un efecto. Exactamente. Pero te Y ese calcula es, también, por curiosidad, te calcula en ese, como lo que mencionaba yo, si vas más, si hay más tecnología, te incrementa los riesgos de los ciberataques, por ejemplo, no en los sistemas periféricos, sí en la sala de control, en la sala de control, claro. que eso es Las peligroso, centrífugas y todo el tema. tal cual. Y hay sectores muy sensibles a las áreas vitales. En una central nuclear, por ejemplo, si yo hago un sabotaje en la llamada casa de bomba, donde toma el agua del río o del lago exterior, Claro, y a su vez hago un ataque o detonar algo en los diésel de emergencia, que está justamente para entrar en caso de emergencia, tengo un problema. El operador en el acto tiene que llevar al shutdown de la planta, porque el sobrecalentamiento puede terminar en un Chernobyl, exagerando, ¿no? Los claro. sistemas que tenemos en general en el mundo no son tan malos como los de Chernobyl. En ese tema, en la jerga se habla mucho de Rusia tenía en su carrera armamentística tenía necesidad de plutonio para sus armas. Entonces, no, por ejemplo, no le ponía contención suficiente afuera de las plantas. Estaba el reactor con una capita nada más. Fíjense, Chernobyl, por ejemplo, se incendió adentro por elevación brusca de temperatura, porque jugaron un poco los operadores, un error humano fue. Pero el techo era de grafito, no tenía una cúpula externa de acero y 60 centímetros de hormigón como la nuestra, por ejemplo. Se prendió fuego el grafito. Entonces Claro. explotó y liberó toda la atmósfera, ¿no? O sea, son temas de, bueno, idiosincrasia de cada país o necesidades o no sé. Estos requisitos de seguridad física para los materiales nucleares son más fuertes para, yo siempre he tenido esta curiosidad, son más estrictos para, o son más difíciles de enforzar para para riesgos como el del sabotaje que para riesgos como la sustracción, porque digamos el robo en teoría no es como más fácil de proteger que que el sabotaje o el terrorismo, Eh, digamos. no lo sé, depende del punto de vista como se lo mire, porque para el robo uno en general necesita la intervención de más de una persona. El Mm, insider con el quien lo saca.
En las centrales nucleares, por ejemplo, hay un sistema de acceso de distintas barreras que solo un personal X, capacitado mayor, puede entrar y otros no. Entonces yo necesito, para retirar un material nuclear, tengo que sacarlo de alguien habilitado, en general son buenos profesionales, e interactuar con alguien que esté en connivencia con el guardia de seguridad física, el último portón, digamos, para poder sacar el material. Además, si el material es radiado no lo puede sacar porque muere en 2 minutos. Exacto. ¿Qué va a hacer? Sí, con algún contenedor puede sacar pocas cantidades. Eso está no descartado, al menos en el caso nuestro, pero casi. Pero el sabotaje sí. Sí, es por eso, a eso me refería, porque el robo de esos materiales de tan alta actividad, ¿cierto? Necesitas obviamente contenedores, es más complejo hacerlo, pero sabotear, ¿no? Una central o Sí. hacer un acto, digamos, bélico para destruirlo en sitio, parecería que sí es más fácil desde el punto de vista de afuera y más difícil de proteger, ¿no? Hay que tener en cuenta una cantidad de cosas porque ya, ¿no? Seguramente, por eso los controles de acceso del personal en el sistema de protección física son vitales. Y nosotros hacemos, cuando vamos de inspección, hacemos mucho hincapié en eso. Es más, de hecho, a veces llevamos algo que no corresponde que entremos a ver cómo reacciona el Claro. guardia. Pasa por los rayos X o lo pasa por donde fuere. Por supuesto, primero le avisamos al número uno que no queríamos hacerlo si no era para una demostración, digamos. ¿Y cómo manejas el tema de la gente, el factor humano? Primero la selección del personal, la parte de los background checks, ¿no? Que tienen que tener y pues durante la vida que le puede pasar a cualquier persona cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo se hace ese seguimiento? No lo puede hacer la autoridad regulatoria. Es potestad de cada responsable primario, como llamamos, el director de la central, por decir una planta. Sí. Es el responsable de eso. Y el Estado tiene una oficina llamada la Función Pública que tiene atribuciones que no se cumplen como, no sé, como el estilo americano, por ejemplo. En Estados Unidos, para ingresar, hasta ponen algo que parece estúpido. Dice, usted no es terrorista, ¿no? En serio, en el aeropuerto Sí, también. sí, sí, he visto. Sí, sí, no. Y pone ese No tipo de cosas. trae una bomba, sí o no. Claro, pero después le sirve cuando si es detenido va a ser juzgado, para usted dijo que no era y era Claro. 150 años de cárcel. Sí, 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 claro. Así Es es. un sistema, pero acá en nuestros países, o al menos lo que pasa en Argentina, es mucho más complejo, porque políticamente hay gente que se opone que los derechos humanos, cómo van a hacerle un estudio socioambiental al que va a ingresar. Yo no estoy muy de acuerdo. En lugares sensitivos como una central nuclear, yo creo que sí, capaz que no lo hacen ni es nuestra potestad exigir que demuestren que hacen, ¿no? Sé que hay controles, pero no con qué intensidad, digamos. Pero entonces la función pública es la que hace eso, no no, digamos, Claro, la central. tal cual. Y hay otro problema que tienen las centrales, que es de más difícil control, cuando hacen la llamada parada programada para recambio de materiales o recarga de combustibles frescos o retiro Sí, de combustibles radiados, que son empresas, paran promedio un mes, digamos, más corta, más larga, depende de las actividades que tengan que hacer. Y ese mes entran contratistas de obra, que a veces son 3 o 4 mil personas, no de la planta, sino que entran a hacer reparaciones acá, allá, allá. claro. Eso es la responsabilidad del contratado, de la empresa contratada, que tiene mayores chequeos que esto, porque ya es privado. ¿Me explico? Igual son contrachequeados, se duplican la cantidad de efectivos y sensores en los accesos por parte del personal de planta para controlar a esa gente. Tienen lugares destinados de vestuarios súper controlados, etcétera, etcétera, ¿no? Hay controles mayores, pero manejar en una planta que tiene 800 operadores, que entren 4.000 de golpe, Claro, es un shock. aumenta el riesgo Hay que, exponencialmente. hay que abrir los ojos 2 veces, no sé, es más complicado, pero se lleva bien. Y esas paradas promedio son cada año y medio, más o menos, en cada central, se van alternando cada una, ¿no? Que eso de tener una planeación muy,
muy extensas. La planeación que hacen para esa parada y para ese proceso que tú dices debe ser una planeación tal cual. para tener en cuenta. Y después hay aspectos legales también. Uh-huh. Una ventaja, yo lo noté cuando fui allá por el tema de la convención, 2001 al 2003, muchos estados grandes hicieron fuerte hincapié en corregir la legislación doméstica de cada país, cómo reprimir, digamos, actos malevolentes. Y en Argentina, justo un par de años antes, habíamos hecho una propuesta de una reforma del Código Penal nuestro, y conseguimos que el artículo 189 del Código Penal, bis, porque hicimos agregar un párrafo, 189 bis, habla de aquellos que cometieran delitos mediante liberación de energía nuclear o que manipular, etcétera, etcétera, será sancionado XX. O sea, eso nos abrió un buen camino en la convención. Y por otro lado, antes que se terminara la última reunión, a fines del 2002, sacamos una revisión de la norma 10.13.1, que es la norma de protección física de materiales nucleares, con muchos elementos que estaban en la convención. Es una norma de avanzada que casi todo hoy, 20 años después, estamos revisando, ¿no? Colombia tiene también eso en el Código Penal, sí. Claro, es buenísimo eso. Porque antes de eso había un agujero que, ¿dónde va esto? Nadie sabía. Y los abogados son expertos en eludir cosas. Eso es muy cierto. Carlos, estamos llegando al final del tiempo que tenemos. Podríamos quedarnos charlando mucho tiempo de esto. Me parece apasionante el tema. Pero bueno, quería hacerte en una última pregunta. ¿Tú crees que ese riesgo o la amenaza de estos materiales radioactivos, de los materiales nucleares, perdón, es real? ¿La amenaza es real? La amenaza siempre es real, pero la probabilidad de ocurrencia es baja. Es baja, pero no quiero citar la cantidad de dinero que se mueve para evitar eso. Claro, es baja por lo que se está haciendo. La agencia tiene un cuerpo de inspectores dividido por continentes, que van 50 acá, 120 allá. Van siempre de a dos y se mueven todos los días. Hay gente dando vueltas por el mundo. Con ABAC, Argentina y Brasil, evitamos un poco tener que entrar, lo que quería la OIA, al llamado protocolo adicional. Y yo digo, yo tengo esta planta acá a controlar, que se hace el control. Pero tengo un taller de mantenimiento para esta planta a 200 metros y el protocolo nacional dice que el inspector internacional puede ir a chequear el taller, que no se está haciendo nada para acá. Eso otra vez es el único convenio bilateral en el mundo, y Sí. ese ejemplo por otro lado, porque nos controlamos mutuamente. Yo cuando estaba allá como oficial de operaciones tenía 40 ingenieros argentinos que yo los convocaba de a dos, depende de la planta, y mi par brasileño hacía lo mismo y mandaba gente argentina. Era cruzada las inspecciones y eso da un grado de confianza importante, ¿no? Pues tú tocas un punto muy interesante y es cierto, esta amenaza sí, yo estoy de acuerdo contigo, sí creo que es real. El riesgo de ocurrencia puede ser bajo, pero es por esa cantidad de dinero, recursos, esfuerzos que están siendo destinados a nivel internacional y nacional en cada país todos los días. Es un esfuerzo que tú no puedes parar, no puedes dejar de hacer, ¿no? Coincido, sí, absolutamente. Sí. Pues Carlos, espero poder ir a tu maravillosa ciudad pronto. Si vienes, También amo esa ciudad, me parece una ciudad espectacular y sentarnos a tomarnos un café juntos y charlar un poquito más de este tema. acá tenemos muy buenos vinos. Yo sé. Muy buena carne. Todavía estamos medio en crisis ahora, pero con tema de Podemos inflación. cambiar el café por un vino y una carne. Estoy Claro, totalmente de acuerdo. Tiene que avisar antes nada más que viene. Carlos, gracias. Gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo. Gracias a ustedes por tan buen programa y tan de difusión en este tema. Gracias. Cuídate. Nos vemos pronto. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros una vez más. Logramos esta charla con Carlos que
Para mí era una charla muy, muy interesante y espero que para ustedes haya sido lo mismo. Nos vemos en la próxima charla. Que pasen buena tarde.